Días, Freddy. Un gusto saludarle y saludar a todos quienes lo ven y lo escuchan a través de las plataformas de Radio Bacana. Sí, efectivamente, estamos muy preocupados. La Cámara de Industrias de Loja, la Federación de Cámaras Industriales del Ecuador, hemos estado el fin de semana en reuniones permanentes y nos preocupa muchísimo la paralización, que llega en un momento muy complejo, un momento en donde la reactivación económica tenía inconvenientes, pero una paralización definitivamente lo que va a generar es pérdidas tanto de empleo como de recursos para el país. ¿Ustedes han podido reagruparse a nivel nacional para alertar de esta inconmensurable pérdida que podría sufrir el país economista? Sí, nosotros estamos activos, la Federación de Cámaras Industriales del Ecuador, que une a las diferentes cámaras de industrias provinciales, hemos estado activos, estamos activos siempre y ahora preocupados por este asunto. Tenemos todavía en la mente lo sucedido en octubre del 2019, donde no solo hubo paralización y cierre de vías, sino que degeneró en desmanes, que lo que provocó fue el daño de la propiedad pública y privada. En ese momento se calcula que las pérdidas llegaron a más de 800 millones de dólares. Luego del 2019 y tras ese golpe vino la pandemia, fueron 2 años complicados. Ahora tenemos también complicaciones con esta crisis logística mundial, con la inflación global que también nos afecta, los problemas internos provocados por la inseguridad y otros asuntos adicionales. Y más a eso, si se le suma hoy día este cierre de vías que es anticonstitucional, lo único que generaría es que sobre todo el pequeño productor, el pequeño industrial, porque cuando se habla de industria, mucha gente piensa en las grandes corporaciones industriales, pero el 70% de la transformación de materia prima en el país está en el pequeño productor, en el artesano, en el panadero, en el soldador, en todas estas personas que tienen uno o dos trabajadores y que una paralización de esta magnitud le afecta muchísimo a su economía. Solo regresémonos un poquito. Usted dice que hay una inflación mundial. ¿Puede hablarnos de eso? Yo había leído que incluso los gringos, el pueblo gringo, no el gobierno, el pueblo gringo le está llamando la inflación Putin. Pero usted dice que hay una inflación mundial. A ver, ¿puede explicarnos eso, por favor, economista? Sí, por supuesto, hay una subida de precios a nivel mundial provocado por varios factores. Uno de los factores es la pandemia, es decir, el retorno de la pandemia llegó en un momento en donde la demanda empieza a crecer y la oferta no puede responder al mismo tiempo. Hay una crisis logística global, es decir, y toda la movilización, sobre todo de contenedores. Muchos le hablan de la crisis de los contenedores. Hoy día los tenemos todavía represados y existe un incremento de costos de los contenedores. Le voy a poner un ejemplo, un sector industrial que estábamos acostumbrados a traer un contenedor desde China con materia prima, con bienes de capital o con maquinaria, que estaba el costo entre $1,800 y $3,000. Hoy día ese mismo contenedor puede llegar a costar $22,000. O sea, es increíble el incremento que se está suscitando. Por supuesto, también tenemos la guerra Ucrania-Rusia, que genera un incremento de costos que hace que haya desabastecimiento de productos y por lo tanto todo suba. Sin embargo, el Ecuador, la inflación no es tan alta como en otros países. Tenemos en este año la segunda inflación más baja de la región. Eso es bueno, pero también nos complica muchísimo porque al ser una economía dolarizada tenemos que ser mucho más productivos, eficientes y competitivos para llegar a mercados internacionales. Y una paralización como esta lo que haría es complicarnos muchísimo en nuestra cadena productiva y también complicarnos en los costos y en la forma de llegar que tenemos a esos mercados. ¿Cómo se logra en este país ser la segunda inflación más baja? ¿Cómo se logra? Y sin embargo, se genera una especulación de la inflación. Bueno, yo creo que con una estabilidad del dólar eso es fundamental. Eso nos ha permitido en los últimos 20 años tener cierta estabilidad y también capear muchos de los inconvenientes. De especulación siempre va a ser un problema grave. Pero como nosotros decimos en el sector productivo, el gobierno no es culpable de la inflación global, pero sí es responsable de las medidas de mitigación de los efectos negativos de esa inflación, sobre todo para los más vulnerables. Es ahí donde creo que el diálogo es importante. Nosotros no estamos en contra del derecho que tienen los grupos sociales a manifestarse. Creo que eso está marcado en la Constitución política de la República del Ecuador, pero también
el derecho que está en la Constitución es el derecho al libre tránsito y el derecho a poder trabajar de forma tranquila. Así que eso es lo que decimos nosotros, no se puede buscar una legalidad con una ilegalidad. El diálogo debe ser permanente, debemos unirnos, pero definitivamente el cierre de vías que ya vemos que se está generando va a complicar muchísimo más la generación de empleo y la estabilidad de la economía en el Ecuador. Para ello, para evitar esto o mitigar, ¿qué han hecho las cámaras de industriales del Ecuador? Bueno, seguir trabajando, Freddy. Nosotros estamos comprometidos con el país, debemos seguir trabajando, debemos seguir buscando la eficiencia para poder competir en mercados internacionales. Recordemos que uno de los principales retos que tenemos nosotros es poder exportar y traer divisas al país sin disminuir el número de empleos. Así que además el 70% del empleo está en el pequeño y mediano y el 90% del empleo está en el sector privado. Así que tenemos nosotros la gran obligación de producir y de generar empleo, pero bajo estas circunstancias es muy difícil hacerlo. Así que nosotros siempre le estamos combinando al gobierno, a los organismos sociales, a todos, a que trabajemos de forma unida para generar empleo, que es lo más importante en este país. Claro, la pregunta más bien iba al hecho de que qué van a hacer frente a estas medidas de hecho que se están dando en el territorio ecuatoriano. Y claro, la pregunta puede ser más bien un poco obvia, más allá de combinar al gobierno a que garantice el trabajo de las personas que producen, supongo. Bueno, la exigencia que tenemos con el gobierno, hemos venido conversando el fin de semana con todas las entidades del gobierno en la provincia de Loja. Tenemos un canal abierto con la gobernación, con la intendencia, con la Policía Nacional, con todos quienes tienen la obligación de mantener las vías expeditas, es que tengamos eso, la posibilidad de movernos, la posibilidad de trabajar, la posibilidad de seguir produciendo. Como decimos nuevamente, la protesta social debe estar garantizada, los grupos sociales deben ser escuchados, tienen legítimos derechos que afectan a la ciudadanía, pero la forma de hacerlo no es la adecuada. Así que nosotros lo que exigimos en este momento es libertad para poder abastecer mercados, porque uno de los problemas que se puede venir es el desabastecimiento de los mercados, que es muy grave para la ciudadanía y por supuesto para el sector público. El problema es que eso es lo que buscan, es que justamente eso es lo que se busca, desabastecer a los mercados y generar más especulación, en consecuencia mayor desesperación en el pueblo, angustia. Entonces ahora sí todo el mundo protesta, porque miren la carestía de los precios de los productos de primera necesidad, cómo han subido y todo eso. Entonces han logrado el objetivo. Es que ese es el problema, economista. Sí, por supuesto. Entendemos que hay grupos que lo que busquen es caotizar, que busquen llevar a temas políticos este problema que hoy día estamos atravesando. Nosotros desde las cámaras de la producción y sobre todo desde las cámaras de industrias del Ecuador y la Cámara de Industrias de Loja queremos ser muy prudentes, indicar que los grupos sociales forman parte de la sociedad y tienen todo el derecho a protestar, pero tienen que hacerlo dentro del marco de la ley y sin afectar los derechos fundamentales del otro. Recordemos aquel dicho popular que es muy importante, que mi derecho termina donde empieza el derecho de los otros. Sí, pero también ya conocemos el discurso incendiario, vivaracho de los grupos políticos. Los gobiernos no entienden si no es con la protesta popular, cuando los pueblos se levantan, cuando los pueblos reaccionan, cosas que a nadie le llaman la atención eso, a quemar llantas, a incendiar, a contaminar el medio ambiente, a afectar a personas que nada tienen que ver con las medidas o las actitudes políticas. Cuando usted dice, por ejemplo, economista, ¿puede repetir eso también cuando usted dice que incluso los más afectados no son las grandes industrias, son los pequeños industriales, es el pequeño comerciante, es el pequeño productor? ¿Cómo opera esa pérdida, economista? A ver, Freddy, el 90% del empleo en el Ecuador lo genera el sector privado. De ese 90%, el 70% corresponde a la pequeña y mediana empresa, es decir, los más pequeños que generan el país. De todo lo que produce el Ecuador desde el área privada, apenas el 20% lo producen las grandes corporaciones industriales, el 80% lo produce el panadero, la persona que está en el tema de carpintería, bueno, todos los artesanos,
los pequeños industriales, los comerciantes. Ellos son los más afectados. Entonces, por lo tanto, cuando se hace una paralización de esta magnitud, a quien se afecta es justamente al pueblo. Eso es lo que nosotros buscamos entender, que el discurso no vaya hacia ese pequeño grupo que puede tener un mayor número de resistencia, va hacia quienes están produciendo, los propios campesinos, no van a poder sacar sus productos al mercado. Las pérdidas que generó la paralización del 2019 llegó a $800 millones, muy difíciles de recuperar, regresando de pandemia, teniendo pequeños productores que tienen que cumplir con obligaciones, que tienen que cumplir con la parte laboral, que tienen que seguir produciendo. Una paralización de esta magnitud será un golpe muchísimo más duro, y eso es lo que todos tenemos que entender. Yo creo que el enfrentarnos no es la solución. El buscar cómo unirnos y cómo salir adelante tiene que serlo. El gobierno tiene que cumplir sus deberes, hay cosas que no ha hecho bien, que tiene que mejorar. Nosotros como sectores industriales, seguir comprometiéndonos con el sector productivo, seguir comprometiéndonos a generar empleo, pero también la sociedad civil tiene que cumplir su rol. ¿Qué no pudo haber hecho bien el gobierno dentro de su año de gestión en su régimen? ¿Qué no pudo haber hecho bien para ustedes? Particularmente para las cámaras de industriales? Bueno, yo creo que en lo macro cumplió los deberes definitivamente, pero en lo micro tiene una materia pendiente. Tiene que inyectarse ya recursos de liquidez al sector productivo, tiene que verse el tema de seguridad, que es muy importante, el tema de salud, que está muy venido a menos. Tiene que haber obra pública definitivamente, tiene que empezarse a buscar, a volcar recursos para esto, pero también tenemos que ser muy sensatos en las cifras que nosotros damos. Desde el sector productivo siempre hablamos con cifras sin llegar a que las cifras se lleguen a politizarse o lleguen a distorsionar en su rol. Se habla, por ejemplo, escuchaba decir ayer que el Ecuador tiene $10,000 millones en su reserva para poder gastar, y no es verdad. De los 10,000, 7,000 millones hoy día pertenecen a los depositantes del sistema financiero, que todos somos depositantes del sistema financiero, y eso no se debería tocar. 2,000 millones de dólares corresponde a los gobiernos locales y cerca de 1,000 millones para generar inversión. Eso tiene que hacerse. Definitivamente yo creo que ahí es donde el rol del gobierno tiene que ser enfocado ahora. Entendemos que nació débil políticamente, ingenuo políticamente, la política forma parte de esto, y es ahí donde creo que tiene que dar un giro de timón, y para ello nosotros como sectores productivos vamos a estar siempre buscando que nos fortalezcamos unos a otros, pero cumpliendo cada uno con su papel. Es decir, usted nota que hay una guerra de desinformación cuando dice que hablan que el gobierno tiene 10,000 millones. Pues plata de doña Rosita, doña Charito, de José Manuel y de Pedro y todos ellos, pues plata de ahorros o de cuenta corriente, lo que sea, pero es plata depositada de gente extraña. Pero es lo mismo que dijo el hombre que la gasolina en Europa era más barata que en el Ecuador. Entonces este tipo de desinformaciones es lo que abona obviamente a la falta de educación política, y si escasea la educación política, obviamente ni siquiera hay conciencia. No hay conciencia política, no hay educación política. Entonces, ¿cómo entendemos este país? Entonces nosotros atizamos el fuego sin saber para qué, tal cual hacen los indígenas cuando los traen al arbolito, a Quito, y algún periodista se le acerca a cualquier indígena despistado que está por ahí, descuidado, y le dicen, oye, ¿por qué estás protestando? No tiene la más mínima idea de por qué están protestando, entonces los arrean nomás como que si fueran borregos, y eso no está bien. A la gente hay que prepararla, hay que educarla. Se nos fue Monseñor Leonidas Proaño, que educaba al indígena. Se nos fue Jorge Icaza, este escritor que hablaba de el indigenismo en el Ecuador, que los levantaba, que soliviantaba a la gente, pero estos, en cambio, estos políticos, estos dirigentes, noto que son los principales enemigos de sus etnias, porque les interesa mantenerlos en el oscurantismo para poderlos manipular. Esa es la parte que a mí me apena como ciudadano, como periodista, me apena ver ese maniqueísmo político. Es concebido, es prefabricado. Hay que mantenerlos así para que estos no entiendan nada. Entonces, como no entienden nada, nosotros los manipulamos. Y hasta aquí en Loja nos toca hacer eso.
economista, es una tarea durísima, y si no los descalifican, este es gobernista, rápido, es como que si ser gobernista incluso fuera un denuesto, y obviamente uno tiene que estar perdiendo el tiempo y aclararles que quién demonios va a ser gobernista. Lo que queremos es el orden, la paz, lo que queremos es el beneficio para lo que usted ha dicho, economista, que los más perjudicados con estas movilizaciones son los pobres, son la mediana industria, la mediana empresa. ¿Qué porcentaje dijo usted que estamos ahí, economista? 70% de la economía Sí. nacional está en la micro, pequeña y mediana empresa. Fíjese usted, ¿y cuántos son los servidores públicos, empleados públicos universitarios que salen a atizar el fuego? Porque ellos ganan su sueldo, pues, esta gente, burócratas que ganaron empleos solamente amenazando a todos los regímenes por los que han podido pasar, y se han mejorado la vida de ellos y de su entorno familiar, y entonces qué felicidad que hayan más pobres, que hayan más perjudicados para poderlos defender. No, pues muy triste eso, economista, muy triste, pero estamos seguros de que no será como fue en el 2000, en octubre del 19. 19, sí, pues bordeando la pandemia fue esto, ¿no? Bordeando la pandemia. Sí, fue justamente en octubre del 2019 una paralización que se salió de las manos y que lo que generó fue daño también de los bienes públicos y privados. Se destruyó infraestructura muy importante de la industria, sobre todo en las provincias de Chimborazo, de Cotopaxi, de Pichincha, y esperemos que eso no suceda. Nosotros hacemos ahí siempre, tenemos la mano, pero somos muy enérgicos para indicar y solicitar al gobierno, exigir al gobierno la seguridad para poder seguir produciendo. Yo estoy de acuerdo, Freddy, en que tenemos que generar una campaña de información adecuada. Una de las cosas que escuchaba ayer al economista Isa, presidente de la CONAIE, es hablar de un tema que también es una distorsión. Él habla que se ha regalado millones de dólares mediante la remisión de intereses por parte del SRI sobre todo a los grandes industriales, y eso no es verdad. Hablaban de 4.000 millones, fueron 900 millones de dólares la remisión que se hizo, y cuando se hizo de remisión de intereses no se está perdonando la deuda, se está perdonando los intereses que nos puede llevar un posible juicio y recuperar el Estado, los juicios del SRI con los empresarios, con la gente que tributa en muchísimos años. Pero el 90% de esa remisión, sobre todo, fue para el pequeño, el que debía 50, 100 dólares al SRI. Apenas el 10% fueron para las grandes empresas. Entonces, a veces se puede estigmatizar a todo el sector productivo como malo, cuando lo que tenemos es malos productores, que es una gente, que es un porcentaje menor. Yo creo que eso también es importante decirlo. Otro asunto, las tasas de interés no pueden bajarse por decreto, sin embargo las tasas de interés deben ser más competitivas. Esa también es una tarea del gobierno, es una tarea también del sistema financiero, que tiene que medir, definir cuál es su margen de utilidad, también poder restringir o reducir sus márgenes de utilidad para seguir generando liquidez al país. Pero la única manera de generar una reducción de las tasas de interés, que son muy importantes para nosotros en el sector productivo, hablamos que el peor crédito o el crédito más caro es aquel que no sale a tiempo. Y es ahí en donde también debe haber una política seria del gobierno, pero también tenemos que entender cómo funciona el sistema para que esto no sea manipulable y no caigamos en lo que pasó a finales de 1999, donde teníamos un sistema financiero corrupto y débil. Hoy día tenemos un sistema financiero fuerte, que debemos seguirlo fortaleciendo, pero por supuesto también tiene que ese sistema financiero ser el motor del desarrollo de la economía en estos momentos. Me pasan un mensaje de Facebook, y yo no veo esto, casi no reviso nunca, pero me lo, ¿cómo es que llaman eso? Le han capturado. Este pobre hombre, que, si es que es cierto, porque aquí en el Facebook no lo leo porque la mayoría son troles. O sea, es una persona política que se inventa un poco de nombres y él mismo escribe y tiene un poco de cuentas y así pasan. Entonces, por eso yo no me fío nunca de estas cosas ni les doy ningún valor. Pero digamos que sea así. Dice un señor Ricardo Yunga, en primer lugar, es el pariente de Isa. Dice, como periodista debería estar del lado del pueblo, no de las élites que engañaron al pueblo con sus propuestas demagógicas. Ya pasaron más de 100 minutos y no
ha hecho nada este gobierno, prensa amarillista. Ofende y primero edúquese, aprenda, ahí hay una falta ortográfica, aprenda a escribir y escribe en público. Cuando usted se haya educado bien, entonces escribe en público y se expone en público. Y así debe funcionar el mundo y la vida. Entonces le está diciendo el economista que más del 70% son pobres los que se perjudican con estas movilizaciones, con el bloqueo de carreteras, pero él sigue pensando en su mentecita llena de odio. ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador? Que hay que transmitir odio para que la gente reaccione. Entonces, por eso es que, como dice el economista, le mienten primero. Entonces, inflan cifras, engañan al pueblo, pues entonces, pero ¿por qué cambian cifras? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Si hay personas que no saben el manejo, ni yo no sé el manejo de indicadores económicos. No sé, no sé, no puedo. No puedo, eso no es mi función. Pero obviamente las entiendo, me preocupa un poco. ¿Por qué hacen eso? Para transmitir odio. Entonces dice la gente, mira lo que les han pagado a los ricos, les han exonerado a los ricos. Ya le explica, pero ni aún así lo entenderá porque está inoculado el odio. Economista, nos vamos a despedir. Usted tiene una entrevista a nivel nacional justamente por esto. Sí, Freddy, muchísimas gracias como siempre por la oportunidad. Es importante también desde los sectores productivos poder decirle a la ciudadanía lo importante que es trabajar de forma conjunta. Si nos enfrentamos no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que unirnos y cada uno cumplir su rol. Así que esperemos que las manifestaciones que han empezado el día de hoy no se salgan de las manos. Esperemos que también los grupos sociales entiendan que el Ecuador necesita producir, necesita movilizarse, es parte de nuestros derechos y para ello estamos. Y nosotros como el sector productivo de Loja, como las cámaras de industrias, siempre seguiremos con nuestro compromiso de generar trabajo acá en el sur del Ecuador.